A ver, chicos, vamos a continuar entonces con nuestro avance. Quiero, chicos, explicarles cómo los expliqué la semana anterior. En esta primera parte del curso, en esta parte del curso, nosotros debemos, eh, digamos, reforzar para algunos recién conocer y para otros reforzar el trabajo teórico que debemos utilizarlo en el análisis del texto. El trabajo de compresión de textos tiene teoría. Hemos trabajado la sinonimia contextual, hemos trabajado antonimia contextual, identificando los rastros verbales. Hemos visto las clases de antónimos, hemos revisado el análisis del texto a partir de analogías, hemos visto los referentes, la anáfora, la catáfora, la elipsis, y ahora vamos a continuar con el trabajo de cohesión y coherencia, pero a partir de los conectores en el análisis del texto. No se olviden, chicos, que todo esto que estemos trabajando debemos ponerlo en práctica. Si ustedes solamente practican conmigo a esta hora, ¿no? O sea, me refiero durante las clases, pero no ponen en práctica lo que estamos desarrollando en su horario de estudios que ustedes tengan, ¿no? Entonces, chicos, se va a avanzar muy, muy, pero muy poco y no van a ver ustedes los resultados del buen trabajo. La teoría, chicos, para nosotros es una herramienta y las herramientas se tienen que utilizar. Las teorías no están para memorizarlas, simplemente están para utilizarlas. Entonces, chicos, me queda solamente confiar en ustedes, me queda confiar en que sí están poniendo en práctica aquello que estamos trabajando durante las sesiones. De verdad, chicos, porque si no, el tiempo, el tiempo que nos tomamos en desarrollar este trabajo es en vano. Ahora, por ejemplo, vamos a repasar un poco de los elementos referenciales, ¿no? Luego vamos a revisar aquí conectores lógicos. Si de repente algún alumno distraído dijese, profe, pero a mí no me preguntan conectores en el examen de San Marcos. Bueno, no preguntan por conectores, pero nosotros sabemos que los conectores están en los textos. Entonces, si los conectores están en los textos y los conectores orientan o guían ideas, entonces siempre será mejor trabajar con esas herramientas, ¿no? Trabajar con aquello que nosotros vamos a encontrar en el examen de admisión. En el examen de admisión necesitas analizar el texto como lo estamos haciendo durante las clases. Lo necesitas para comprender lo que lees y luego contestar correctamente las preguntas. Y no te olvides que vas a tener el trabajo de analizar textos no solamente en habilidad verbal. Veamos aquí los elementos referenciales. ¿Cuáles son, chicos, los elementos referenciales con los que hemos trabajado la semana anterior? Mencione los tres, por favor. ¿Quién es el primero en mencionarlo? Porque tenemos que empezar con lo que hemos trabajado la semana anterior. Ya, una es la anáfora, y más la catáfora y la elipsis. Chévere, listo. La anáfora es el referente que alude a una idea anteriormente mencionada. La catáfora es el referente que presenta o anuncia ideas. Y la elipsis es el referente en el que se ha omitido una o más palabras porque están sobreentendidas. Vamos a ver que estos elementos referenciales aparecen en los textos. Sí o sí, chicos, sí o sí van a aparecer en los textos y tú necesitas leer y comprender muy rápido lo que estás leyendo. Para eso apóyate en los referentes. Profe, tengo problemas con la lectura, profe, no entiendo muy bien, me cuesta entender lo que leo. Bueno, pues entonces vamos a trabajar con las herramientas y los instrumentos que se nos permiten, que podemos hacerlo. A ver, veamos, por ejemplo. Los pronombres relativos funcionan como referentes. Acá dice la teoría que defendí en el pasado es insostenible hoy. ¿Qué es aquello que se defendía en el pasado y es insostenible hoy? La teoría. Eso quiere decir que este que está aquí
este que está aquí, es un pronombre relativo que va a funcionar como anáfora. Y las anáforas se refieren a ideas anteriormente mencionadas. Esto que estoy explicando y que es tan sencillo, pero tan sencillo, ese tipo de idea referida, en este caso teoría, es una idea referida. Esta idea referida podría estar de esto antes de una coma incidental. Podría estar antes de una coma incidental. Si es así, si es así, a veces uno no se da cuenta de qué le están hablando. ¿A qué me refiero? Me refiero que esta parte de acá, chicos, aquí, entre la teoría, entre la palabra teoría y el pronombre relativo que, aquí podría haber un inciso, acá, entre comas incidentales. Podría haber un inciso entre comas incidentales. Entonces, ese inciso que podría ser aclarativo, inciso explicativo o inciso especificativo, ¿no? Podría hacer que se distancien en la oración el concepto teoría y el verbo defendían. Entonces, cuando aquí hay alguna proposición, aquí en el centro, hay alguna proposición, va a estar entre comas, va a estar entre comas incidentales. Hay una proposición incidental, entonces eso aleja el concepto teoría del concepto defender. Y a veces el que no tiene cuidado en la lectura ya se pierde, no sabe de qué les están hablando. Bueno, chicos, como eso seguramente lo vamos a encontrar más adelante en los textos más complicados que vayamos a leer, desde ahora tengamos claro esto, que los pronombres relativos aluden a ideas anteriormente mencionadas, que si encuentro algo así, por ejemplo, no, que vivían, que defendían, que luchaban, qué sé yo, tengo que buscar de qué o de quién me están hablando. Podría ser que esté inmediatamente antes o podría ser que haya algún inciso que interrumpa el verbo del sujeto o el concepto sobre el cual se esté hablando. O sea, estemos atentos a eso, ¿ya? A eso. Los pronombres demostrativos también pueden funcionar como elementos referenciales, ese, eso, aquellos, etcétera. Se sentía frío, pero eso no detuvo la expedición científica. Esto es una anáfora nuevamente que se está refiriendo a la sensación de frío. Siempre tengo que saber de qué o de quién me están hablando. Los pronombres personales lo mismo, ¿no es cierto? Él, ella, ellos, estos, él, a los funcionan como elementos referenciales. Los investigadores piensan que el objeto que estudian les pertenece. El que no sabe leer pasa su mirada por el pronombre les y no sabe ni de qué les están hablando. Este les son los investigadores. El que sabe leer sí identifica rápidamente los elementos referenciales. Los pronombres y adjetivos posesivos, mío, tuyo, etcétera, a pesar de aquí está, su aspecto alterado, el tocario es una lengua indoeuropea. Como dice su aspecto alterado, hay alguien que tiene un aspecto alterado y entonces tengo que saber de qué o de quién me están hablando, en este caso del tocario. Siempre tiene que ser así, profe, siempre, siempre. O sea, el que sabe leer tiene que darse cuenta rápidamente de qué o de quién les están hablando. Si no, no sabe leer. Los pronombres numerales, primeramente, segundamente, terceramente, el primero, el segundo, el tercero, el último, en cuarto lugar. Por ejemplo, también funcionan como elementos referenciales. Se presentaron ponencias sobre temas económicos, políticos y sociales. Los últimos fueron los mejor recibidos. Entonces, cuando el lector lee esta parte, este referente aquí, este pronombre, los últimos, inmediatamente tiene que saber a quién se está refiriendo o a qué se está refiriendo. En este caso, se está refiriendo a los temas políticos como los más aplaudidos, los mejor recibidos, los que más han sido aceptados por el auditorio. Veamos, los pronombres indefinidos, lo mismo, chicos, lo mismo, ¿no? Tenemos acá, dice, algunos, cualquiera, los demás, otros, ¿no? Dice, unos grupos lograron mantenerse unidos, pero otros tuvieron que disgregarse casi inmediatamente. El buen lector casi inmediatamente tiene que darse cuenta que se está refiriendo a los otros grupos, ¿no? Luego dice, la frase referencialmente equivalente, se menciona autor, dicho rey, esto dice así, en cuanto a Cicerón, se sabe que Catulo fue amigo del mencionado autor. Entonces uno está leyendo, uno está en pleno examen de admisión, rápidamente, en milésimas de segundos tiene que darse cuenta, ¿y quién es el mencionado autor? ¿De quién nos están hablando? Luego tenemos la categoría vacía o elipsis, lo cual vimos también la semana anterior.
Dice, el de las abejas es un código comunicativo muy complejo. Acá hay un elipsis, acá hay un elipsis, ahí. ¿Qué falta ahí? Porque si yo solamente leo así, el de las abejas es un código comunicativo muy complejo y pienso igualito a como está escrito, a lo mejor no voy a entender. Y no puedo pensar igual a como está escrito, porque aquí está escrito con elipsis. Se ha utilizado una elipsis. ¿Qué falta aquí en en esta flechita que está entre paréntesis? Falta esto que está acá, código comunicativo. El código comunicativo de las abejas es un código comunicativo muy complejo. Y precisamente para evitar la redundancia y la cacofonía es que se utiliza ahí la elipsis, ¿no? Luego dice, los frigios llegaron a los Balcanes, donde su lengua alcanzó madurez. Los adverbios relativos y de lugar también funcionan como elementos referenciales y hay que estar atento al esto. En el momento en el cual estamos leyendo, hay que estar atentos y saber siempre de qué o de quién se están refiriendo. Y las catáforas que ustedes saben muy bien que son elementos referenciales que presentan o anuncian ideas. Las estaciones del año son cuatro y ese son está presentando a las estaciones del año. ¿Ya? Entonces, esto, chicos, es una teoría complementaria a la teoría de la semana anterior respecto a los referentes, la anáfora, la catáfora y la elipsis. Y aquí tenemos, chicos, el trabajo de conectores. La idea es esta, chicos. A ver, la idea es que cuando ustedes estén leyendo el texto, sepan qué tipo de informaciones están siendo enlazadas a través de los conectores. Eso es analizar, eso significa analizar un texto. Analizar significa descomponer el todo en sus partes, identificando la relación que hay entre las partes. Por ejemplo, ¿no? Si acá hay un sino, si acá yo estoy leyendo el texto y hay un sino, uno puede predecir lo que vendrá en el texto. Si acá hay una Y, uno puede predecir lo que vendrá en el texto. Si hay un cómo, si hay un también, uno puede predecir. ¿Por qué, profe? Porque los conectores cumplen una función catafórica. Gracias a los conectores, los que somos lectores, o sea, todos sabemos que los conectores, dominar conectores nos va a permitir escribir mejor, redactar correctamente, ¿no es cierto? Como debe ser. Pero nosotros en el examen de admisión no vamos a redactar, vamos a leer. Entonces nosotros tenemos que identificar qué conector o qué referente ha usado el autor del texto para enlazar sus ideas e inmediatamente o predecir a través de los conectores o la catáfora lo que vendrá en el texto o saber pues de qué me están hablando antes para relacionarlo con lo que me están hablando después en el texto, ¿no? Chicos, todos estos son elementos referenciales. Nosotros sabemos, me refiero a los docentes de verbal, a ustedes, tu profe Arellano, todos sabemos que comúnmente lo que se hace en el trabajo de habilidad verbal, en comprensión de textos, se le presenta al alumno textos desde la primera clase, puros textos, pero no se le enseña a analizar un texto. O sea, se le presenta el texto y el afán o el objetivo es contestar las preguntas. Y muchas veces el postulante va desarrollando su ciclo semestral, anual, repaso, simplemente contestando preguntas por intuición. Se trata de contestar bien y rápido. Para eso, chicos, tenemos, por ejemplo, conectores como los de causa. Fíjense, por favor, por qué es tan importante identificar la función catafórica que tienen los conectores. Por ejemplo, acá dice así, estaba cansado, y acá hay un porqué. Como nosotros ya hemos aprendido, vamos a suponer que ya hemos aprendido, ya dominamos, ya sabemos reconocer los conectores, entonces yo estoy leyendo mi texto y en el texto dice, estaba cansado porque ya sé qué es lo que va a venir. Gracias al conector predigo lo que va a venir. Y una lectura activa es una lectura predictiva. Se puede predecir lo que va a venir en el texto. Entonces, ocurre que si el porque es un corrector de causa, entonces lo que va a venir después es la causa, pues. No había dormido bien, es la causa que estaba cansado. Estoy poniendo, aquí hemos puesto pues oraciones bastante sencillas, ¿no? Para que ustedes se den cuenta rápidamente el valor de los conectores. Pero esto lo vamos a encontrar hasta en nuestros textos más difíciles.
textos muy complicados que vamos a leer y que ustedes también van a leer, no solamente en habilidad verbal, sino en los otros cursos. Entonces, gracias al porque que está aquí, nosotros podemos saber lo que vendrá en el texto. En este caso, no había dormido bien en la causa por la cual estaba cansado. Ahora, estos conectores que están acá, ustedes lo ven porque, pues, ya que puesto que debido a, como consecuencia de, a causa de, en vista de, como, en razón de, en vista de, bueno, acá se repite en vista de, gracias a que el resultado de se debía de provocada por estos conectores de acá, presentan la causa. Si los encontramos en los textos, lo que va a hacer es presentar a la causa. Ahora, imagina, estás dando tu examen de admisión y la pregunta, digamos la pregunta 3 5 la que sea, la pregunta termina así, como consecuencia de. Si la pregunta termina así, como consecuencia de, y tú sabes que los conectores presentan o anuncian ideas, entonces quiere decir que lo que vas a marcar es la causa. Si la pregunta termina así, como consecuencia de, entonces lo que vas a marcar como respuesta es la causa. ¿Por qué, profe? Porque si la pregunta termina como consecuencia de, ese es un conector de causa. Y el conector de causa presenta o anuncia la causa. Entonces, si la respuesta es la alternativa C, entonces la C es la causa. Y en la pregunta, ahí nos han propuesto una consecuencia. Ahí nos han propuesto la consecuencia y nos están pidiendo la causa. Si dice, en vista de lo mismo, nos están pidiendo la causa. Es provocado por lo mismo. Nos están pidiendo la causa, lo que quiere decir que en el enunciado de la pregunta nos han planteado la consecuencia dada en el texto. Entonces, hay que estar muy atentos, ¿no? Hay que estar muy atentos durante el análisis del texto para ir identificando las relaciones de causa y consecuencia, puesto que ya en un examen de admisión, y eso lo tenemos que practicar cuando esté más cercano al examen, en examen de admisión primero tenemos que leer las preguntas. Si yo leo que una pregunta dice, termina así, ¿no? Termina así, puesto que sé que me están pidiendo la causa. Si leo atentamente el enunciado, ahí en el enunciado debe estar la consecuencia. Me están pidiendo la causa. Ya no leo las alternativas, no voy a leer las alternativas también. Entonces, cuando me voy al análisis del texto, cuando estoy analizando el texto, tengo que identificar cuál es la causa de esa consecuencia que está en la pregunta. Entonces, luego de analizar el texto, ya me voy a la zona de preguntas y alternativas, pero para ello ya identifiqué la causa que me están pidiendo para la consecuencia planteada en la pregunta y que durante el análisis del texto tengo que haber identificado en el texto, ¿no? Ahora, chicos, estos conectores a veces no presentan la causa, sino la justificación. Por ejemplo, acá dice así, me amas porque no dejas de hablar de mí. Fíjense que lo que está después de este porque no dejas de hablar de mí no puede ser la causa de que me ame. No, lo que estoy haciendo es justificar que yo creo que me ama. Yo creo que me ama. No, no te amo. No, yo sí creo que me amas. No, no te amo, Arellano, no te amo. Sí, me amas porque no dejas de hablar de mí. Estoy justificando. Date cuenta, aquí no hay coma. ¿Te das cuenta? Acá sí hay coma. ¿Te das cuenta? Estos conectores, porque ya que puesto que pueden funcionar como conectores de justificación, y generalmente se escriben con una coma antes, ¿no? Cuando funciona como conector de justificación. Entonces, si yo encuentro, o sea, antes de analizar el texto, leo las preguntas. Y si encuentro que la pregunta número 2 termina así, coma, puesto que, ya, me están pidiendo que justifique lo que dice el enunciado. Me están pidiendo que justifique lo que dice el enunciado. Entonces leo atentamente el enunciado y cuando analice el texto voy a buscar cuál es la justificación que da el autor. Esa justificación que el autor da en el texto seguramente va a aparecer con las mismas palabras o con una paráfrasis en la alternativa respuesta. Y entonces, marco rápido, encuentro así rápidamente la respuesta. Un momentito, por favor. Un momento, por favor.
Listo, chicos, seguimos. Ahora, vamos con esta parte de acá. Lo mismo funciona, chicos, igual funciona el análisis del texto cuando tenemos los conectores lógicos de consecuencia. Los conectores son catafóricos, así que si encontramos un conector lógico de consecuencia, lo que hace ese conector es presentar o anunciar la consecuencia. Por ejemplo, acá dice así, dice, ¿no? Acá dice así, mira, la bala perforó el corazón, por ello murió. Entonces, cuando tengamos estos conectores que ustedes tienen que estudiar, tienen que aprendérselos, ya cuando tengamos estos conectores, entonces ya sabemos qué es lo que viene es la consecuencia. A veces lo que viene es la conclusión. Por ejemplo, todos los artistas son sensibles y Melgar es artista. En conclusión, Melgar es sensible. O entonces, Melgar es sensible. Por tanto, Melgar es sensible. Ergo, Melgar es sensible. En consecuencia, Melgar es sensible. De ahí que o así que Melgar es sensible. ¿Ya? Entonces, chicos, lo mismo que les dije hace rato. Vamos a suponer que estamos en pleno examen de admisión y en la pregunta 2, 3, la que sea, la pregunta termina así, por esta razón. Si la pregunta termina así, por esta razón, quiere decir que nos están pidiendo la consecuencia de lo que está en el enunciado. Y en el enunciado tiene que estar una causa. Tiene que ser una causa de hecho, tiene que estar una causa. Entonces, como primero se lee las preguntas, repito, chicos, esto se ensaya ya cuando se está más cerca del examen. Leemos primero las preguntas, decimos, ya nos están pidiendo la consecuencia de lo que está ahí en el enunciado, digamos en el enunciado 3 de la pregunta 3, pues, ¿no es cierto? Entonces, cuando analizas el texto, cuando después de eso pasas al análisis del texto, identificas la causa y su respectiva consecuencia. ¿Ya? Lo que tienen que hacer ustedes, chicos, yo les estoy explicando la teoría, les estoy mostrando la teoría, estoy incluyendo la teoría en sus boletines, en sus separatas. Lo que ustedes tienen que hacer ya por su parte es estudiar, pues. ¿Ya? Bueno, ahí lo tenemos, ¿no? Luego, entonces, de manera que, de modo que, en conclusión, de suerte que, así que. Ya, esto, ahora chicos, estudiar los conectores no significa que se encierren por favor en su dormitorio y empiecen a repetir 20.000 veces los conectores, ¿no? Uno los aprende fundamentalmente en el uso, o sea, cuando uno está analizando los textos, ahí uno encuentra los conectores y dice, ya, acá que viene una causa, que está acá una consecuencia, ¿ya? Los conectores adversativos, chicos, los conectores adversativos comúnmente se cree, se dice, ¿no? Que se cree y se dice que se utilizan para oponer ideas. Y eso es cierto. Los conectores adversativos se utilizan para oponer ideas, pero no solamente para oponer ideas. Entonces entendamos que si encontramos alguno de estos conectores, pero más bien, sin embargo, no obstante, el más sin tilde. Si lo encontramos, podría ser que el consecuente es la idea que está después del conector, podría ser que el consecuente sea una oposición de la causa. O de repente el consecuente no es una oposición, sino que, perdón, de la causa, dije, del antecedente. De repente el consecuente es una oposición del antecedente. Pero a veces el consecuente es una aclaración del antecedente. Y a veces el consecuente es una idea más enfática que el antecedente. Y sucede que a veces la pregunta que se nos hace en el examen es, ¿no? De acuerdo con el texto, digamos, pasó tal cosa, ¿no? Principalmente principalmente por. Si dice principalmente por, nos están pidiendo a lo mejor una causa, me están pidiendo me están pidiendo la causa, pero si dice principalmente por, entonces ese por es conector de causa, entonces me están pidiendo la causa más importante. Ahora, en los conectores de contraste, podría ser que el consecuente también sea más importante que el antecedente. Por ejemplo, acá dice así, creo que estás arrepentido, mas no te perdonaré. Si la otra persona, si cree que está arrepentido, lo más probable es que le perdone. Pero al decir no te perdonaré, entonces está ocurriendo lo contrario a la consecuencia. Creo que estás arrepentido. Consecuencia, te perdonaré. Y aquí se nos está presentando una oposición a la consecuencia, ¿no? Dice, no te perdonaré. La consecuencia es que lo perdone, la oposición a la consecuencia es no te perdonaré. Algunos somos ingenuos, pero los niños son más que, se entiende, más ingenuos. Ahora date cuenta que ese pero que está aquí no está presentando una idea opuesta al antecedente, sino está presentando una idea más enfática que el antecedente.
Entonces, si tengo estas dos oraciones, algunos somos ingenuos, pero los niños son más ingenuos, entre las dos ideas, ¿cuál es la más importante? ¿Cuál es la principal? El consecuente. Los niños son más ingenuos, ¿por qué? Porque eso es lo que se quiere enfatizar, eso es lo que se quiere resaltar. No era honesto, sino un traidor. O sea, si yo veo el sino, chicos, y sé que el sino es un conector de contraste, entonces sé que lo que vendrá después en el texto tiene que ser opuesto al antecedente. Ojito, acá falta una coma, por favor le agregan una coma. No sé qué pasó aquí, no sé qué pasó aquí porque esto lo había enviado con una coma acá. Bueno, acá falta una coma y nota siempre esto, ¿ya? Que para utilizar este sino conector de contraste, en la oración antecedente, ya, el antecedente tiene que estar negado. El antecedente es una oración negativa, ya, y el consecuente, ¿no es cierto? El consecuente se va a oponer al antecedente. No me gusta el pollo, coma, sino el pescado, ya. No llegó temprano, coma, sino tarde, ¿sí? Entonces hay una coma, tiene que haber una coma y el consecuente después del sino, en el consecuente después del sino, vamos a encontrar esa idea opuesta al antecedente. Ya, bueno, chicos, esta es la parte teórica. Los conectores concesivos cumplen una función parecida a los conectores de contraste. También oponen ideas, también aclaran ideas, también pueden enfatizar alguna idea. Su diferencia es fundamentalmente gramatical. Cualquier texto o oración puede empezar con los conectores concesivos, pero no todos los conectores de contraste pueden dar inicio a un texto o a una oración. O sea, no puedo empezar una oración, un texto con un pero, con un sin embargo, ¿no? Pero con cualquier conector concesivo, sí. Esta parte también me interesa mucho que la tengan claro. Los conectores lógicos de adición, los conectores lógicos de adición enlazan ideas cogenéricas. Eso es muy interesante. Esto también es muy interesante. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que tenemos el texto acá. Vamos a suponer que aquí yo estoy leyendo el texto, estoy leyendo mi texto y me doy cuenta que en estas zonas donde he escrito la X hay características, ¿ya? Características de algo. Sigo leyendo mi texto y me doy cuenta que aquí donde he puesto el ovoide hay un conector de adición. Si ahí hay un conector de edición, entonces es muy probable que lo que vengan después también sean características. ¿Por qué, profe? Porque los conectores de adición enlazan ideas cogenéricas y las cogenéricas comparten el mismo género, lo que querría decir que si en el antecedente hay características y en el consecuente hay características, entonces el antecedente y el consecuente son cogenéricos porque están compartiendo el género características. Vamos a suponer que estoy leyendo mi textito por acá, estoy leyendo por acá, estoy leyendo mi textito y por aquí aparece un conector de adición. Aparece por aquí un conector de adición. Vamos a suponer que las estrellitas son consecuencias. Son consecuencias. Ya me están dando consecuencias de algo. Me están informando sobre las consecuencias de algo. Leo un conector de adición. Como los conectores son como los conectores de adición enlazan ideas cogenéricas, entonces probablemente, muy probablemente, lo que esté después también sean consecuencias. ¿Se dan cuenta? Entonces, chicos, gracias a los conectores, nosotros podemos predecir lo que vendrá en el texto. Si queremos ser buenos lectores, porque los necesitamos para dar un buen examen de admisión, necesitamos ser buenos lectores, tenemos que utilizar herramientas para el análisis del texto. Hasta ahora, ¿qué herramientas hemos trabajado? El análisis del texto con analogías, el análisis del texto con sinonimia y antonimia contextual, estamos trabajando el análisis del texto con conectores. Las herramientas deben estar al servicio de nosotros para poder entender mejor. Bueno, chicos, ya me van a dar las 9 de la mañana y necesitamos tiempo para los ejercicios. Pero otra vez, tengo que confiar en ustedes. No los estoy viendo. No sé si estarán atendiendo todos. No sé si van a practicar. No sé si van a estudiar. Solamente me queda confiar en ustedes. Me queda confiar en ustedes asumiendo que van a hacer lo que les pido. Cuando analicen los textos, identifiquen los conectores que están leyendo y
Miren, acá donde dice función, acá donde dice función está la teoría respecto a cómo funcionan estos conectores. Entonces, sabiendo cómo funciona un conector, uno puede predecir lo que vendrá en el texto. Por ejemplo, estamos leyendo el texto y encontramos un para. Mira, los revólveres llevan un seguro. Encuentras un para. Y si sabes de conectores y sabes que el para es un conector de finalidad, entonces lo que viene en el texto va a ser una finalidad. No toda preposición para funciona como conector de finalidad. Pero si funcionase como conector de finalidad, entonces sabes lo que viene en el texto. Puedes predecir lo que vendrá en el texto. Ojalá que lo hayas comprendido. Ojalá que lo hayas comprendido. A ver, vamos con algunos ejercicios. Eh, tenemos por acá. Voy a calcular para que ahora puedan trabajar un par de textitos. Calcular el tiempo. A ver, vamos por ejemplo acá. Vamos a familiarízate con los conectores. ¿Ya? Mira, por ejemplo, acá dice así. Tienes la urgencia de comprar ese artefacto. No tienes el dinero suficiente. Puedes pedir un préstamo a la compañía. Fíjense, ¿ah? Miren, acá, miren, atención, ¿ah? Mira, mira. Acá dice, no tienes dinero suficiente. Ya. Y acá dice, préstamo. ¿Por qué pediría un préstamo? Porque no tengo el dinero suficiente. Entonces, no tener el dinero suficiente viene a ser la causa. Y pedir el préstamo, el efecto o la consecuencia. Si pedir el préstamo es el efecto o la consecuencia, entonces pregunto, ojalá me hayas estado atendiendo, bueno, no sé por último cuántos habrán estado atendiendo, ¿qué conector debe estar acá? ¿Qué conector debe estar aquí? ¿Uno de qué? ¿Qué tipo de conector debe estar acá? ¿Qué tipo de conector debe estar acá? Mira, aquí está la consecuencia. Si aquí está la consecuencia, nosotros sabemos que los conectores presentan ideas, anuncian ideas. Si aquí está la consecuencia, entonces acá debe haber un conector de consecuencia, Marianita. Acá debe haber un conector de consecuencia, ¿ya? Entonces, a ver, y para eso, esta es una forma de estudiar, y para eso, ¿qué tipo de conector de consecuencia puede estar? Aquí están los conectores, para eso les he compartido los conectores para que los estudien. Aquí está, ¿ve? Luego, entonces, de manera que, así que, ¿ya? Entonces, ¿no? Entonces, listo. Tenemos aquí, a ver, entonces vamos a utilizar el entonces que utiliza eh, esto. Valentina, y le ponemos aquí el entonces. A ver, entonces puedes pedir un préstamo a la compañía. Ahora, fíjense acá. Así se estudian los conectores. No hay que repetir de memoria, sino utilizarlos. Fíjense, existe la urgencia de comprar. Existe la urgencia de comprar. Pero aquí hay un problema, mira, no tiene dinero. No tiene dinero suficiente. ¿Correcto? Entonces, si tiene que comprar, para comprar, ¿qué necesita? Dinero, pero acá dice que no tiene dinero. Entonces hay una oposición entre la necesidad de comprar y el no tener dinero. Como hay una oposición, entonces aquí tendría que estar el pero, ¿no es cierto? Claro, porque hay una oposición respecto a lo que se necesita y lo que se tiene, ¿no? ¿Qué necesita? Dinero. Ahora, dice, ¿tienes la urgencia de comprar dinero? ¿No tienes dinero? Bueno. ¿Quién le compró ese artefacto? Perdón, no tiene dinero. Entonces aquí puede estar un condicional, ¿no? ¿No? Ahí puede estar un condicional. Si tiene la urgencia de comprar dinero, puedes pedir un préstamo. ¿Y por qué pedir a un préstamo? Porque no tiene lo suficiente. Fíjense por favor acá. Dice, este auto tiene garantía por 2 años, está asegurado contra accidentes. Debe manejar con cuidado, la póliza de seguro solo cubre el 75%. Fíjense por favor, mire, sobre ese auto.
ese auto tiene garantía por 2 años. Positivo, positivo. ¿Está asegurado contra accidentes? Positivo. Estos dos conceptos que he subrayado, ¿no? Tiene garantía y que esté asegurado. Estos dos conceptos que he subrayado son ventajas sobre ese auto. Los dos son ventajas. Como los dos son ventajas, entonces hay una relación cogenérica entre el antecedente y el consecuente, puesto que los dos son ventajas para ese auto. Quiere decir que aquí tiene que haber un conector de adición. Profe, ¿le podemos poner la Y? Sí, sí, tiene garantía y está asegurado, puede ser. Pero como aquí hay una comita después de años y esto no es un inciso, sino es cogenérico del antecedente, entonces vamos a usar otro conector. ¿Ya? Vamos a usar el además. ¿Ya? Ahora dice así, mira, mire, dice, debes manejar con cuidado. La póliza de seguro solo cubre el 75%. Fíjense, chicos, ¿ah? Le dice que maneje con cuidado y le explica que la póliza solo cubre el 75% de los daños. Entonces, esto que está aquí, este es consecuente, es la causa por la cual debe manejar con cuidado. Si es la causa, entonces aquí debería haber un conector de causa. Por ejemplo, no sé, se me ocurre el pues. ¿Ya? Entonces, miren chicos, sabiendo que hay un pues, estoy leyendo el texto, sabiendo que hay un pues, sé que lo que está aquí, sé que lo que está aquí en el consecuente es la causa del antecedente. Aquí hay una consecuencia o una afirmación, la causa es que solo cubre el 75%. Sé que esté asegurado es cogenérico de que tenga garantía porque los dos son ventajas que tiene ese auto. Y el tercer conector, profe, a ver, este auto tiene garantía por 2 años. Además, está asegurado contra accidentes. Debe manejar con cuidado. Fíjense, a pesar de las dos ventajas, el autor hace esta aclaración. Sin embargo, y date cuenta que lo que está aquí después del sin embargo debe manejar con cuidado, no se opone a las dos garantías que tiene, a las dos ventajas que tiene el automóvil. No se opone. Simplemente es una aclaración que a pesar de esas ventajas debe manejar con cuidado y después el autor da la causa por la cual debe manejar con cuidado. Entonces, chicos, el uso de conectores nos va a permitir entrar con mayor facilidad en el texto. Si por ahí alguien podría decir, ¿cómo hago para aprender a leer? ¿Qué hago para aprender a leer? Bueno, chicos, usemos las herramientas. Tu profesor Arellano utiliza estas herramientas cuando lee el texto. En ese instante yo me estoy demorando en analizar, porque bueno, estoy cerrando, preguntando, esperando respuestas, solo contesta Valentina y contesta Mariana, nadie más, etcétera, ¿no? Pero en mi cerebro esto funciona pues en milésimas de segundos. Y eso quisiera que también pase contigo. El trabajo que realizas es bastante pesado. Si lo haces ordenadamente, te resultará sencillo. Te aconsejo que no desesperes, pierdas tiempo en pedir ayuda a otra persona. Fíjense por favor acá. Mira, ese trabajo, ¿cómo es ese trabajo? Pesado. Si lo haces ordenadamente, ¿cómo le resultará? Sencillo. Y entre el pesado y sencillo, ¿qué relación hay? Hay una relación de oposición. Entonces, ¿qué conector podría estar acá? Podría estar el pero. ¿No? Podría ser el pero. Podría estar el más también. Ahora, luego dice, te aconsejo que no desesperes, pierdas tiempo. ¿Debe desesperarse? No debe desesperarse. ¿Debe perder tiempo? No debe perder tiempo. Eso quiere decir que entre esta idea y esta idea son cogenéricos porque son recomendaciones o consejos de lo que no debe hacer. No debe desesperarse, no debe perder tiempo. Son cogenéricos porque son dos recomendaciones. Y como son cogenéricos, debo usar aquí un conector de adición. Y voy a utilizar un conector de adición para negar la idea, o sea, el ni. Claro, Valentina, muy bien. Gracias, Valentina. Ya veo que hay alguien en clases. Entonces, ¿qué conector voy a usar? El ni. Profe, ¿podría ser el tampoco? Sí, pero necesitaría una coma después de desesperes. Ahora, ahora,
esas recomendaciones que están aquí, las dos recomendaciones, es porque le podría resultar sencillo. Entonces, que le pueda resultar sencillo, es la causa de esas dos recomendaciones. Entonces, quiere decir que las dos recomendaciones son, es la consecuencia. La consecuencia son las dos recomendaciones que están acá. ¿Ya? Y entonces, si esa es la consecuencia, aquí utilizo un conector de consecuencia. Por ejemplo, el por ello. ¿Ya? Entonces, chicos, miren, si vería, si yo vies, si yo imaginemos que estoy leyendo mi texto y estoy leyendo el texto y dice el trabajo que realizas es bastante sencillo, pero entonces ya sé que lo que vendrá podría ser una oposición, una aclaración o una idea más enfática que el antecedente. Y en este caso confirma mi presunción, confirma mi hipótesis, porque más adelante es sencillo. Y cuando le dice, no esto sí dice, por ello, pues al ver el por ello, sé que lo que va a venir es consecuencia y el que sea sencillo viene a ser la causa. Luego dice, vamos a suponer que estoy leyendo, no te aconsejo que no desesperes, entonces tendrá que venir otra consecuencia. Tendrá que venir otra consecuencia porque está utilizando el conector de adición. Esto, chicos, es el valor que tienen los conectores en el análisis del texto. Vale muchísimo, sirve muchísimo. Nunca ha ganado un partido, insiste en seguir jugando. Chicos, que nunca haya ganado un partido, o si nega. Nega, ¿no? Que insiste en seguir jugando, o si no, sí o no. A ver, puede ser, les da, a ver, acá un pero, a ver, cómo tú dices, acá un pero, puede ser el más también, puede ser no obstante también, pero hay una sola coma nomás. Ya, pero, y dice, insiste en seguir jugando, pero sin embargo, ahora, para usar el sin embargo acá tendría que haber una coma, ¿no? O sea, coma, espacio, coma, ¿no? Coma, espacio, coma, pero como hay una sola comita, pero. Entonces dice, ahora, que su optimismo sea firme, ¿qué vendría a ser del hecho? ¿Qué vendría a ser del hecho que insiste en seguir jugando? ¿Qué vendría a ser? La causa, mira, que sea optimista vendría a ser la causa por la cual insiste en seguir jugando. Si es optimista, cree que va a mejorar. Entonces, si es la causa, acá tendría que venir un conector de causa. Podría ser puesto que, ya que, ¿no? A ver, chicos, una captura de pantalla. Ya, listo. Gracias. Ya, gracias. Bueno, chicos, acá hay más, no sé, a ver, un poco un tanto difícil hacer el trabajo con poca participación de los alumnos. No sé si estarán entendiendo. Dice, mi examen fue algo agotador, gratificante. Por ejemplo, que sea agotador es negativo. Que sea gratificante, positivo. Aquí podría ser un conector de contraste. Podría ser el más, sin tilde. Ahora dice, demostré que sí sabía. Allá. Y el que haya demostrado que sí sabía, que haya demostrado esto, ¿qué podría ser? La causa por la cual fue gratificante. Podría ser la causa por la cual fue gratificante. Entonces aquí podría estar un conector de causa, dado que es un conector de causa, dado que es un conector de causa. Y luego, si sabía, y eso positivo, que dice acá, las duras críticas
de quienes tanto me criticaron, dice. Ajá, entonces vamos a ver, cacofonía, pero no importa, no es el tema. Dice, entonces mira, que sí sabía, positivo, pero ha tenido duras críticas, negativo, y aquí puede haber un conector concesivo que a veces relaciona ideas opuestas, a pesar de, por ejemplo. ¿No? A pesar de. Entonces, vamos a suponer otra vez, estoy leyendo mi texto y dice, ¿no? Mi examen fue algo agotador, más, yo sé que lo que va a venir es probable que sea una idea opuesta al antecedente. Y ahí está, gratificante se pone al antecedente agotador. Si leo el dado que, entonces lo que va a hacer el autor es indicarme cuál es la causa por la cual fue esto gratificante. Y ahí está la causa, demostré que sí sabía. Y si leo el a pesar de, quiere decir que lo que viene es una aclaración o una oposición. Entonces aquí, ¿no? El que haya, que demuestre que sabía, ¿no? Positivo y lo negativo es que haya recibido críticas. Luego dice acá, fue inculpado por el robo, fue detenido. A ver, veamos acá, inculpado, acusado, ¿no? Y detenido será pues la consecuencia. Me voy con la respuesta de, a ver, a ver aquí. Si fue inculpado por el robo, esa tendría que ser la causa de que haya sido detenido, esta es la consecuencia. Entonces quiere decir de que necesito un conector de consecuencia para que presente a la consecuencia. Necesito un conector de consecuencia para que presente a la consecuencia. ¿Ya? Conector de consecuencia presenta la consecuencia. No te olvides, conector de consecuencia presenta la consecuencia. ¿Ya? ¿Cuál podría ser? Por el cual fue detenido, sería por lo cual, ¿no? No por el cual, sino por lo cual. ¿Ya? Podría ser el así que, ¿ya? Entonces vamos a suponer que estoy analizando mi texto, leo un así que, y ya sé que lo que viene es la consecuencia, ¿ya? Ahora dice, ante la insuficiencia de pruebas, fue liberado. Mira, mira, ¿qué relación hay entre detenido y liberado? Hay una relación de oposición. Entonces aquí puede estar un sin embargo, un no obstante también, ¿ya? No obstante, ante la insuficiencia de pruebas, fue liberado. Ahora, que haya sido liberado, al que haya sido liberado, está bien, es positivo, pues porque no hay pruebas, ¿no? No hay pruebas, es positivo. Ya, pero acá dice que hubo protesta de los afectados. Acá dice que hubo protesta de los afectados. Si hubo protesta de los afectados, entonces eso es negativo, ¿no? Hasta no podrían volver a la cárcel por esas protestas. ¿Quién sabe? Entonces, acá vamos a utilizar un conector que podría enlazar esas ideas, la positiva, que fue liberado, y la protesta de los afectados, ¿no? Esto que es negativo. Podríamos utilizar podríamos utilizar este conector concesivo, SA. ¿No? Y bueno, chicos, los conectores están ahí, o sea, los conectores se los he pasado aquí, los he incluido en el boletín, he incluido la teoría, ya depende de ustedes, chicos. Yo como profesor y especialista en comprensión lectora, yo les digo, o sea, les estoy informando, les estoy dando a conocer de qué herramientas utilizo para comprender mejor lo leído. Y bueno, repito, pues, ¿no? Esas herramientas se las he compartido y se las he explicado. Sinonimia contextual, antonimia contextual, la identificación de los rastros verbales es fundamental para ello. El análisis analógico, el análisis del texto con analogías, los referentes, la anáfora, catáfora, elipsis en análisis del texto, ahora los conectores en el análisis del texto. Les estoy compartiendo aquello que algunos especialistas en comprensión lectora utilizamos para comprender mejor lo leído. Y ya dependerá de ustedes, chicos, si quieren, si desean aprender, ¿no? Puedo borrar, ¿verdad? Ya está. Ahora vamos avanzando. Bueno, esto ya los dejo para que ustedes
Lo dejo para que ustedes practiquen, pero repito, si quieren aprender conectores, hagan el trabajo adecuado, ¿no? Y los conectores con los que van a utilizar, aquí está la tabla de conectores. ¿Cuántos ejercicios por aquí hemos desarrollado? 6. Desarrolla aquí estos 10 que están aquí tú solito, ¿ya? Solito desarrolla, ¿no? Y vas viendo tu tablita, no esto complete por completar. Tienes que estar viendo la tablita y después con tantos ejercicios ya no necesitas ver la tablita porque ya te los aprendes. Bueno, acá tenemos esto, un textito mixto, pero, ok, ok, a ver, un ratito, chicos, ¿ya? Eso ha salido mal la imagen. No, chicos, esta imagen, chicos, la imagen del trencito es de aquí del texto 2. La imagen del trencito es del texto 2. ¿Ya? Y estas preguntas que están acá son de ese texto que están acá. ¿Ya, chicos? ¿Escucharon? ¿Sí? ¿Atentos? Ya, Mayumi, ok. Este textito, esta imagen que está acá es del texto 2. ¿Ya? Entonces, a ver, chicos. Entonces vamos a ver aquí en este texto, ¿ya? Vamos a trabajar este texto. Vamos a hacer una lectura rápida porque no es un texto filosófico. Ya los textos más complicados ahí los voy a acompañar más en el análisis del texto. Dice, el tren bioceánico es un megaproyecto de trenes de carga impulsado desde el 2014. Trazo aquí un slash, trazo aquí un slash. ¿De quién me están hablando? Me están hablando del tren bioceánico. Qué loco, ¿no? Bioceánico. A ver, dice, es un megaproyecto de trenes de carga impulsado desde 2014. Hay una pregunta sobre megaproyecto. ¿Qué busca este qué? Es un pronombre relativo. Este qué es un pronombre relativo. Los pronombres relativos funcionan como anáforas. Las anáforas se refieren a ideas anteriormente mencionadas. ¿Ya? Entonces, este qué se está refiriendo al tren bioceánico. Ahora, chicos, si me dicen qué es lo que busca, entonces, gracias a que sé que este es un anáfora y se está refiriendo al tren bioceánico, y si me dicen busca unir, quiere decir, chicos, que aquí lo que tenemos es la finalidad o el objetivo, la finalidad o el objetivo de ese tren. Y de repente me preguntan por el objetivo, pues. ¿Y cuál es el objetivo de ese tren? Unir el Pacífico peruano con Bolivia y Brasil. Esta Y es conector de adición. Esta Y es conector de adición. Conector de adición en las ideas cogenéricas. Busca unir el Pacífico peruano con Bolivia, pero además con otro país. Ahora dice, viene acá. Hasta acá nomás el objetivo, miren. Y tendrá una extensión total de 3.755.5 kilómetros. Hasta aquí tengo otra unidad informativa, pero eso ya no es el objetivo, ¿sí o no? A eso no es el objetivo, eso ya es la extensión, no es el objetivo. Dice, y trasladará 10 millones de toneladas de mercancías al año. Listo. Mira, si eso es lo que va a hacer, es importante la cantidad de toneladas, ¿sí o no? El autor, aunque no nos diga que la razón por la cual es importante, o sea, no utilice la expresión, es importante porque, aunque no lo diga, nosotros que sabemos leer, sabemos que acá tenemos la importancia. Entonces, mira, hasta ahora, los que sabemos leer, ustedes, yo, chicos que sabemos leer, sabemos que tenemos esas unidades informativas. Tenemos la presentación,
Es un megaproyecto de trenes cargados impulsado de 2014, ¿ya? Mira, aquí viene la presentación. Esta presentación incluye una información, que es el origen, ya que es el origen. Esta presentación incluye el origen, luego tenemos el objetivo, tenemos la extensión y luego la importancia. 10 millones de toneladas de mercancías al año. Dice así, además, ¿conector de qué? Conector de adición, profe. Conector de adición, ¿qué hacen? Enlazan ideas cogenéricas. Si acá hay importancia, y mira, 10 millones de toneladas de mercancías al año, eso es muy y eso es bueno, mira, ve, eso es bueno, corazoncito. Si dice además, acá podría haber otro corazoncito. Y mira lo que dice, ¿eh? El tren bioceánico, el mismo sujeto, favorecerá otro corazoncito. También conector de adición. Favorecerá también, hemos leído la importancia, 10 millones de toneladas de mercancías al año, ¿verdad? Ahora, mira, si dice busca unir el Pacífico peruano con Bolivia y Brasil, se entiende que se entiende que los países, ¿no es cierto?, del Pacífico, que están a orillas del Pacífico, en este caso Perú, específicamente Perú, Bolivia y Brasil van a ser beneficiados. Pero si acá dice, también favorecerá a, por aquí tiene que haber otro corazoncito porque hay un además conector de edición en las ideas cogenéricas, dice, también favorecerá a Paraguay y Uruguay. Date cuenta entonces cómo tenemos aquí, ¿no es cierto?, la reiteración entonces sobre el objetivo, lo cual a su vez implica importancia. Este es objetivo, pues miren chicos, objetivo, favorecer, favorecer a Paraguay y Uruguay. Eso también es objetivo, ¿sí? Pero ese objetivo se enmarca dentro de lo que podríamos llamar importancia, que están interesados en este proyecto de integración. Si me preguntaran cuál es el tema, el tren bioceánico. Si me preguntaran cuál es el título aquí o la idea principal, la importancia que tiene el tren bioceánico. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, MTC, realizó un estudio de preinversión en el que evaluó tres alternativas para determinar el punto central de salida del tren bioceánico en el Perú. Aquí, listo. Acá hay otro sujeto. Acá hay otro sujeto, el MTC. Y aquí, ¿qué nos informan sobre el MTC? Que ha hecho un estudio dice, de preinversión, en que evaluó tres alternativas para determinar el punto de entrada y salida del tren bioceánico en el Perú, que conectará los puertos de Santos en Brasil e Hilo en Perú a través de Bolivia. Ahí están los tres países. El sector determinó, cuando dice el sector es una anáfora. Cuando dice el sector es una anáfora y todos sabemos que las anáforas se relacionan con ideas anteriormente mencionadas. El sector, lo hemos visto la anáfora hoy y la semana pasada, es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Determinó que el recorrido más eficiente y rentable es la alternativa número 2. Listo. Y si ese es el recorrido más eficiente y rentable, entonces será que se está destacando esta alternativa, ¿no? Dice que es la alternativa número 2, que entra por Desaguadero en el límite con Bolivia y sale por el puerto de Hilo en Moquegua. Aquí hay otra anáfora. Esta, yo voy a subrayar todo completito, ya, esta, o sea, con su complemento opción, ¿no? Con su complemento opción. Esta es la anáfora. Opción es su complemento. ¿Qué opción? La opción número 2, ¿no es cierto? La que entra por Desaguadero y sale por el Hilo de Moquegua. Listo, eso de acá. Faltó subrayar la palabra entra. Dice, implica una inversión peruana de 7.548 millones. ¡Hala! Ahí está. A ver, chicos, miren, miren. Si es que en el primer párrafo lo que se destaca fundamentalmente es la importancia que tiene el tren bioceánico.
¿no es cierto? Nosotros nos damos cuenta de la importancia por los objetivos que tiene, unir el Pacífico peruano con Bolivia y Brasil, y luego, ¿no es cierto? Paraguay y Uruguay también podrían verse favorecidos, ¿correcto? Esos son los objetivos, lo cual implica la importancia del tren bioceánico. En el segundo párrafo, en el segundo párrafo, más bien el autor o los autores de ese texto, ¿qué es lo que principalmente desarrollan? ¿Qué es lo que principalmente desarrollan? El trayecto que tendrá, ¿no es cierto? El trayecto que tendrá ese tren bioceánico, ¿sí o no? Por dónde va a entrar, por dónde va a salir, ¿no es cierto? Y luego, eso es lo que desarrolla principalmente, porque cuando a mí se evaluó en segundo renglón, evaluó tres alternativas para determinar el punto de entrada y salida, ya pues eh, ya esto, desde ese segundo renglón, ya esto se está anunciando que se va a hablar pues del trayecto, ¿no? Pero el trayecto, bueno, fundamentalmente de los puntos de entrada y salida, ¿no? Fundamentalmente de los puntos de entrada y salida, no de todo el trayecto, no de todo el trayecto. Y el punto de salida, esto se determinó que sea la alternativa número dos, la que dice entra por desaguadero y sale por, ¿no? O sea, dentro del trayecto, pero fundamentalmente el punto de entrada y salida, ¿no? Dentro de lo que se llama trayecto. ¿Dónde empieza? ¿Dónde termina? Pero no todo el trayecto. Y luego la inversión, que solamente está en la última unidad informativa. Este así es un, este así es un adverbio de modo. Tiene más de una función. Tiene más de una función. Eh, Al ser un adverbio de modo, significa del modo que se ha dicho antes, pero también podría funcionar como conector de consecuencia. Y fíjense aquí la consecuencia sobre también el trayecto. Miren, tendrá un recorrido de 340,5 kilómetros, más de 180 puentes por instalar y 40 kilómetros de túneles. En Bolivia, de 1.894 kilómetros, slash, y Brasil, 1.521 kilómetros, slash. Cada unidad informativa le trazo slash. Terminó una unidad informativa, le trazo slash. La construcción de este nuevo proyecto en total, que unirá los océanos Pacífico y Atlántico, duraría entre 7 y 6 años. Bueno, la duración de esa construcción solo aparece en la última unidad informativa, ¿no? Pero el autor sigue desarrollando el subtema, perdón, del trayecto también en esa zona del texto. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre esta zona y la anterior? Que en la zona anterior, respecto al trayecto, el autor digamos que el autor eh, se concentra en los puntos de entrada y salida y que el recorrido ya en general, ¿no es cierto?, aparece más en el tercer párrafo. Bueno, chicos, ustedes continúen con la lectura, no se olviden que hay que revisar también la imagen, hay que revisar también la imagen. ¿Ya? Hay que revisar la imagen y, y luego contestar pues estas preguntitas, ¿no?
Los que terminan de contestar me hacen de conocimiento por el chat, chicos, para ir revisando sus respuestas, ¿ya? No para ir revisando, mejor dicho, para ya esto, luego comparar pues, sus claves con las que se debió haber marcado y ustedes confirmen o corrijan respuestas. Ya listos, tengo que Cindy y Valentina han terminado, ¿alguien más? Bueno, vamos avanzando, chicos, porque tengo las respuestas de algunos de ustedes, pero, no sé si los demás han leído, ¿ya? No se olviden, chicos, esto que está acá, no se olviden esto que está acá, pertenece a este texto que está aquí, ¿ya? Entonces, espero, chicos, que ustedes pongan de su parte y practiquen, pues, ¿ya? A ver, vamos con estas respuestas. Listo, la pregunta número 16, por favor, envíenme respuesta. No me pueden enviar el mensaje directo ahí sí, si gustan. El mensaje directo para saber si contestaron bien, pues chicos, si no, ya, esto, Edgar, check, Cindy, check, bien.
¿No hay más? Sí, Mayumi, bien. Y los- a ver, la C dice soslayar, que significa evitar, soslayar, que significa evitar los obstáculos que encara el megaproyecto de trenes, pero no es un megaproyecto de trenes, ¿no? Es el megaproyecto eh, eh, del tren bioceánico, no es un megaproyecto de trenes. ¿Sí? Ya, listo. Y acá dice indicar los beneficios de tres países sudamericanos con el tren bioceánico. A ver, dice indicar los beneficios. Bueno, sabemos que hay tres países que se van a beneficiar. Ojito, chicos, como me están enviando el mensaje directo, como les he pedido, voy a explicar según lo que me han enviado, ¿ya? Porque no tendría sentido que les pida, no tendría sentido que les pida así sus respuestas si no los voy a ayudar, pues tengo que ayudar. Así que los chicos que contestaron correctamente, por favor, un poquito de paciencia, ¿ya? Ya, ahora, mire, acá dice indicar los beneficios de los tres países sudamericanos. Si yo marco la alternativa A, si marco la alternativa A, entonces eh, esto sería relevante, o sea, eh, eh, y efectivamente sí se beneficia Brasil, Perú, pues no es cierto, Eh, Bolivia, pero si te das cuenta, si te das cuenta, solamente sabemos, ¿no? Sabemos por esa parte de aquí que son los tres países que se van a beneficiar, pero no desarrolla estos países, no desarrolla esos beneficios. Lo que desarrolla es el megaproyecto en sí, pero no estos beneficios. ¿Te das cuenta? Sí, efectivamente ahí están los tres países, pero luego no explica de qué manera se van a beneficiar los tres países. De lo que más se habla es del megaproyecto. Aquí en el segundo y tercer párrafo sobre el trayecto, los puntos de entrada y salida en el segundo párrafo y el trayecto un poquito con mayor precisión en el tercer párrafo. ¿Ya? Esto porque hay un compañerito que me ha enviado la alternativa, ¿no? Entonces, los beneficios de los tres países no se desarrolla lo del megaproyecto. Sí se hayan mencionado en una parte esos tres países, ¿ya? Sí, ahí está la respuesta. Ya, ahora vamos con la 17, 17, 17. No hay problema, no hay problema, Valentinita, no hay problema. Sigamos, sigamos. Ujú. Ya, a ver, chicos, acá dice la palabra megaproyecto, el prefijo mega, ¿en qué incide?
Ya, acá chicos, acá estoy tratando estoy revisando las alternativas y ver cómo explicar, ¿ya? Ya, miren chicos, este es el objetivo, ¿no es cierto? Unir el Pacífico peruano con Bolivia, Brasil, ¿verdad? Y acá también ya se hizo mención a la extensión. Ahora, aquí hay algo importante, miren. Acá hay algo muy importante, mira. Ya, este es el objetivo, la extensión. Y eso va a ser lo que va a trasladar. 10 millones de toneladas de mercancías al año. ¿Ya? Entonces, miren, chicos, entenderemos que, ¿se acuerdan que aquí habíamos escrito importancia? O sea, ¿qué es lo importante esto de este megaproyecto, ¿no? O sea, la importancia no está simplemente en que va a unir el Perú con Bolivia y Brasil. Dense cuenta, por favor, que el objetivo de este megaproyecto, ¿no? Porque me preguntan sobre el prefijo mega, que el objetivo del megaproyecto no es fundamentalmente político, no es fundamentalmente territorial. Es cierto que une tres países, es cierto que une tres países y que podrían ser dos más, pero su objetivo, su importancia no está en la unión. O sea, no es que se vayan a integrar políticamente estos países, sino es por el efecto, la consecuencia, el impacto que va a tener la unión de estos países. Y es una unión básicamente comercial, chicos, porque va a trasladar 10 millones de toneladas de mercancías al año. Entonces, chicos, no es mega, es mega. Imagínense, a ver, chicos, a ver, imagínense, chicos, a ver, que Perú, mira, fíjense por favor las cuidado con el micrófono, creo que es Camila, gracias. Ya, fíjense por favor, chicos, miren, imagínense por favor a ver, no sé, las fronteras, ya, imagínense las fronteras. Entonces, las fronteras, miren, ¿ah? Imagínense un ratito las fronteras y vamos a imaginar que, no sé, a ver, la frontera de Brasil con la frontera que puede ser de Perú, ¿no es cierto? Y por ahí a lo mejor la frontera con Bolivia, ¿ya? Ahí está la frontera con Bolivia, ya por decirlo así, esos tres colorcitos, mira, ya, ya. Ya, imaginemos solamente fronteras nada más, a ver si puedo explicar así, ojalá se me pueda entender bien. Ojalá. A ver, imaginemos entonces estas fronteras. Mire, imaginemos que hay un proyecto que une solamente estos lados de acá. Sería un proyecto, sería un proyecto, digamos que de alguna manera pueda, puede integrar económicamente esos tres países. Pero otra vez, imaginen que es la zona de la frontera. Si es la zona de la frontera, entonces probablemente no traslade 10 millones de toneladas de mercancías al año, ¿no es cierto? ¿Sí? Y por otro lado, muy probablemente no vaya a costar, no vaya a ser una inversión de más de 7.000 millones de dólares, ¿sí o no? Entonces, se entiende que esas 10 millones de toneladas de eso, que se va a poder trasladar esas 10 millones de toneladas, es porque el trayecto, la extensión es extensa, 3.755 kilómetros. La extensión es extensa y por ello va a implicar una inversión de más de 7.000 millones. Entonces, esta inversión ¿se podrá justificar o no? Sí, sí, profe, porque esto es lo que va a poder trasladarse. Estos más de 7.000 millones de dólares de inversión, no gasto, sino inversión, sí está justificado porque
se van a trasladar 10 millones de toneladas. Entonces, cuando el texto me habla de megaproyecto, yo podría hacer un proyecto solamente entre esto, en una zona donde están las fronteras. Seguramente la extensión no sería de tanto, ni la inversión sería de tanto, y por tanto los millones de toneladas muy probablemente no serían de 10 millones, ¿no? Entonces, si son 10 millones, entonces chicos, es porque es importante ese proyecto. Y ese mega que todos sabemos que significa grande, es un gran proyecto por el beneficio económico que van a tener estos tres países que podrían ser cinco. Entonces, no está dado fundamentalmente por el carácter internacional, porque podría ser un carácter internacional, como puse en la imagen, de repente, un carácter internacional simplemente un ferrocarril, pues que pueda ir de Bolivia a Brasil, de Brasil a Perú, Perú, Bolivia, Brasil, ¿no? O sea, solamente en un lugar cercano a las fronteras de esos tres países. Entonces, el carácter internacional no es lo que justifique a la de Mega, sino la dimensión económica que implica este megaproyecto. Son 10 millones de toneladas de mercancías que va a poder trasladar. Por eso es mega. Repito, un carácter, sí, carácter internacional, podríamos de repente construir simplemente carreteras cerca a las fronteras de estos tres países y no seguramente no serviría o no sería tan importante como sí lo es el trasladar 10 millones de toneladas, ¿no? Preguntita 18. A ver, me dicen que va a beneficiar más a, beneficiar más a Bolivia. A ver, aquí está, punto de llegada. Acá están los puntos. Mi preguntita es, ¿por qué beneficiaría más a Bolivia? Eh, Infieren que va a beneficiar más a Bolivia por el recorrido, porque viene por acá, pero no tendría por qué beneficiar más a Bolivia, porque Brasil va a poder va a poder trasladar sus mercancías, y estos son los puntos. Estos son los puntos. Hilo y Santos. Punto de llegada, punto de partida, como decía por acá, ¿no? ¿No? Que decía, conectará los puertos de Santos en Brasil, dice, e Hilo en Perú. Un ratito, chicos, por favor, un ratito, un momentito. Ya, listo, y un poquito voy a por acá. Entonces, chicos, no habría como inferir de que va a beneficiar más a Bolivia. O sea, lo que pasa es que obviamente va a tener que pasar por un sector importante de Bolivia para que pueda unir estos dos puntos que están acá, Hilo y Santos. Pero no tendría por qué inferirse que vaya a beneficiar más a Bolivia. Por otro lado, la inversión, chicos, entiendan que la inversión, un ratito, por favor, la inversión es peruana. Miren, es una inversión peruana
Y bueno, pues Perú no va a invertir más de 7.000 millones para que se beneficie principalmente Bolivia, ¿no? A ver, vamos por acá. Ahora, miren, miren acá. Eh, mira, mira acá. A ver, ¿puedes leer esta parte de acá? ¿Cuánto es el tramo construido y cuánto es la longitud total? Fíjense, por favor, la longitud total y en Brasil, fíjense el tramo construido. ¿Ya lo tienen? Aquí en Bolivia ya se construyó esto y bueno, en Perú es un tramo en estudio, ¿no? Y chicos, ya nos tenemos que ir. ¿Cuál es la respuesta? Los que se dieron cuenta, esta es la alternativa. ¿Ya? ¿Listo? Claro, esa es la alternativa, esa es la alternativa. Requiere de 2.234,5 kilómetros por construir. Claro, tomando en cuenta el tramo construido, ¿no es cierto? El tramo construido con lo que falta construir. A ver, chicos, pregunta número 19. ¿Es consistente con infografía afirmar que el recorrido del tren oceánico, respuesta en la 19, eludirá el puerto Suárez y pasa por Desaguadero? ¿Sí? A ver, otra vez. Pero no, porque está saliendo de Desaguadero y no elude el puerto Suárez. Ahí está el puerto Suárez. Ahí está el puerto Suárez. No lo elude, es uno de los puntos. Eh, estoy leyendo la, estoy leyendo la alternativa D porque me enviaron la D. Ya tiene un avance del 50% de su construcción. También me han enviado la D. En 50%, eh, no es el 50%, es menos del 50%, me parece. Sí, es menos del 50%. Atraviesa una geografía muy accidentada en Brasil, también me pone. A ver, chicos, vamos a tener que apurar respuestas, ¿ya? Mire, respuesta, chicos, es esta de acá. Me ha empezado a leer el estómago, chicos. Esta es la respuesta. También podría beneficiar a la industria de Chile. ¿Por qué, profe? Miren, pues, chicos, el tramo. Miren, fíjense, por favor, fíjense, acá está Chile, miren. Ahí está Chile. ¿Por qué no podría beneficiar a Chile? Si Chile es un país cercano, así como podría beneficiar a Paraguay, ¿no es cierto? También podría beneficiar a Chile, que es un país cuya frontera es cercana a Perú, a Hilo y a La Paz. Es la industria. No es que el proyecto pase solamente, o sea, no es que vaya a beneficiar solamente por donde pase el trayecto, pero hay una industria chilena que sí podría llevar sus productos, que sí podría llevar sus productos a Hilo, podría llevar esos productos a Hilo, ¿no te parece? Más fácil sería que una cierta industria chilena lleve sus productos a Hilo para que de Hilo sus productos puedan llegar hasta Santos, Brasil. Mira, ve, es más fácil, ¿no es cierto?, que sus productos chilenos lleguen a Hilo, trasladen como fuera por barco, qué sé yo, carretera, como si fuera hasta Hilo, es más esto, y desde Hilo el megaproyecto lo puede llevar hasta Santos, Brasil. Es más cerca, ¿sí o no? Entonces también podría esto beneficiar a la industria chilena. Y la última, chicos, la última para retirarnos. Número 20, se infiere que el interés de Uruguay en el nuevo proyecto es de índole o de carácter. Claro, se entiende que es comercial. Ecuménico es universal. Ya, chicos, por favor, un ratito, señorita tutora.
señorita tutora. Chicos, yo ya les he explicado, he tenido que volver a explicar la semana anterior, por la clase anterior, por qué no podemos terminar todos los materiales. Y les he dicho, a ver, si solamente hubiéramos trabajado estos textos, no hubiese tenido que explicar todo lo que expliqué antes, ¿no es cierto? Y aquí hay teoría. Entonces, por eso no se puede terminar todo el material. ¿No? Eso ni siquiera en las presenciales se puede terminar todo el material. Por favor, tienen que comprenderlo, ya tienen que comprenderlo. Eh, la razón por la cual no se puede terminar todo el material. Sin embargo, no quiere decir que ustedes solamente practiquen lo que se ha podido practicar en clases. Ustedes tienen que practicar y pedir y pedir las clavecitas. Ya, sí, señorita, le estoy leyendo. Eh, por favor, le pido que le pase a los alumnos las claves de las preguntas del 21 al 25. ¿Sí me escuchó? Solamente se lo solicita al área de digitación, por favor. Yo todo el material lo entrego con claves. Entonces, para que los chicos practiquen, sigan practicando. Sí, ya, listo, listo, ya está, ya está. Ya, entonces, y hay que, por favor, hacerle entender a los alumnos que tengan en cuenta eso también cuando evalúan a sus profesores, que los profesores en general, ¿no? Presentamos más preguntas de lo que se puede desarrollar en clases. Entonces, cuando a veces ponen en sus comentarios, el profesor no desarrolla todas las preguntas, no, pues no se puede desarrollar todas, salvo que les muestre solamente 15 preguntitas y nada más, y no les muestre ni la teoría. Entonces tienen que tener mucho cuidado porque da a entender como que si el profesor no ha estado haciendo el trabajo correcto, ¿ya? Le explica eso también a los alumnos, aunque ya me están escuchando. Y por favor hable con ellos porque a diferencia de otras clases, ha habido poquísima participación, ¿ya? Muchas gracias. Chao chicos, un abrazo. Chao Mayumi, chao, gracias. Gracias, Luz, gracias. Chao chicos, gracias.